Hola, espero que se encuentren bien. Este es el video de la clase asincrónica del 2 de julio. Está relacionado con todo lo que es comunicación y social media. Comencemos. Como podemos ver, el modelo tradicional de comunicación lo que nos plantea es que hay un transmisor de mensaje que envía ese mensaje y ese mensaje lo recibe un receptor. Lo diferente o quizás lo limitado de este modelo es que, como ustedes pueden ver, es un modelo lineal. Principalmente tienes una sola persona generando un mensaje y ese mensaje lo recibe un tipo de ente, y ese receptor, que puede ser una persona o puede ser una cantidad de personas o puede ser X entidades, simplemente lo recibe y queda pasivo porque no tiene la capacidad de regresar o hacer comentarios con respecto al mismo. Esta visión de comunicación tradicional se entiende o se comprendía básicamente cuando teníamos los modelos de comunicación como el periódico, como puede ser la radio y la televisión tradicional. Eso ha ido modificándose enormemente con todos los aparatos digitales y la forma de intercomunicación que esto mismo representa y da como tal. Ahora, el modelo actual, como pueden ver, tienes un transmisor que genera un mensaje y utiliza unos medios. Y esos medios llegan a un receptor. En cada uno de ellos está la idea de un ruido. ¿Qué significa eso? Que este transmisor tiene una serie de influencias y que esas influencias pueden ser un contexto histórico, un contexto regional, el país, la comunidad, su mismo trasfondo, genera cierto tipo de contexto que lo llamamos en las comunicaciones como ruido. El mensaje también tiene un impacto y los medios que se utilizan pueden estar influidos también por el mismo contexto que nosotros le hemos estado explicando a ustedes. Pero como ustedes pueden ver en este modelo de comunicación actual, el receptor tiene en cada una de las etapas una forma de poder reaccionar y que impacta enormemente en este transmisor si quiere generar un nuevo mensaje, y que ahora también este receptor se puede convertir en sí mismo en un transmisor utilizando lo que las redes sociales permiten en términos de todas las capacidades que tenemos ahora de enviar mensajes, pues a través de Twitter, a través de WhatsApp, a través de otras redes que se tienen, que nos permiten a nosotros ser transmisores, y ya no hay un control centralizado con respecto al envío o al desarrollo del mensaje. Esto en sí mismo trae un problema que lo vamos a estar discutiendo durante la semana que viene, que es el concepto de autoridad intelectual, de que en este momento lo que se ve es que no hay una manera de lo que podemos llamar sopesar o equiparar los mensajes desde algo que puede ser un fake news o puede ser algo inventado con respecto a un trabajo serio desarrollado como tal. Esto es un dilema que estamos viviendo en la tercera década del siglo XXI y que tenemos que entender porque impacta enormemente en la globalización, impacta en los movimientos que se genera y en la forma de vida que la globalización en sí misma genera, y que puede generar un ataque directo al tipo de vida de democracia, de libertad que fomentamos y queremos en general. Quisiera recargar cómo se transforma todo esto en términos de los medios de comunicación. Como habíamos hablado en la clase del 1 de julio, sin duda alguna la prensa es el gran primer medio de comunicación en masa que hay, que no la estamos estudiando porque su significancia ha ido evolucionando y ahora mucha de esa prensa ha pasado ya a forma digital. El problema de esta primera forma de comunicación que se tenía es que las personas tenían que saber leer para poder informarse de lo que había, o tenían que depender de otras personas para que le leyeran. Entonces era realmente una gran limitación lo que había. La radio rompe eso, porque a menos que tú no tengas algún tipo de capacidad diferente en términos auditivos, cualquier persona puede escuchar la radio y no depende del conocimiento de la lectura como tal. Ahora, la televisión en sí va a traer una revolución enorme, porque ya definitivamente ya no es solamente que la persona escucha el mensaje, sino que lo ve. Y sabemos que esa percepción en términos de cómo ver lo que está sucediendo cambia enormemente el mensaje que se está mandando, la forma en que se recibe y la reacción de la persona a quien lo recibe. Entonces, el mejor ejemplo que hay de esto es sobre el primer debate que se dio televisivo en los Estados Unidos entre John F. Kennedy, que era senador, y Richard Nixon, que era vicepresidente.
hasta antes de ese debate se veía que Nixon era imparable, tenía todas para poder ser presidente, había sido el vicepresidente de Dwight Eisenhower, pero obviamente con la imagen de Kennedy y el mal performance que tuvo Nixon y la forma negativa que se vio, eso influyó enormemente y empieza a generarse de que ya no solamente es el contenido, sino también la imagen que hay, que tiene un impacto enormemente en la manera en que las personas reaccionan. Entonces, cuando hablamos ya ahora de comunicación y de impacto global, ya no es solamente el tipo de mensaje, sino también la forma del mensaje y la imagen del mismo. Por eso es que se utiliza esto como uno de los grandes inicios del impacto de la globalización, porque obviamente por primera vez también a nivel internacional se podía ver ya unos debates de dos candidatos a presidentes que eventualmente iban a tomar el dominio de un país que era la primera potencia emergente después de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente hay otro trasfondo enorme de la radio a lo que se llama 24/7 de la televisión. Como yo les explicaba a ciertos estudiantes el día del 1 de julio, CNN es una estación de televisión que en los años finales de los 80 y principios de los 90 establece un precedente al plantear una posibilidad de una estación de noticias 24/7 con una serie de burós, entiéndase, de lugares de noticias con periodistas a través de todo el mundo, y que cualquier evento que ocurría ellos lo transmitieron y lo siguen transmitiendo de forma actual, ¿no? O sea, es live, es en vivo. Entonces, si tú veías un golpe de estado, lo veías en vivo. Si había un terremoto, lo veías en vivo. Si había una catástrofe en Rusia, lo veías. Si había un golpe de estado en Rusia, también lo veías. Entonces, esto va a traer una manera en que la televisión se va a empezar a convertir y la realidad se va a convertir en un espectáculo. Porque tú puedes estar comiendo y lo que pasó en la Primera Guerra del Golfo, tú lo ves, te parece interesante y en ese sentido tu reacción es, mira, pasó esto, se tiró una bomba, mataron otras personas. Es como si estuvieras viendo una película y cambias cuando terminas de comer y quieres ver una comedia porque ya te cansó de ver la realidad porque era muy dura. O sea, ese tipo de banalización de la situación que quizás en la prensa escrita o en la radio se profundizaba, en la televisión 24/7 ya son bits de información, son headlines lo que llegan, y esto empieza a cambiar enormemente la forma en que la persona entiende el mensaje y impacta con respecto al mismo. Obviamente luego va a ser Fox News, obviamente es NBC, que ya vienen con un mensaje ya cargado ideológicamente, Fox News hacia la derecha, NBC de una perspectiva liberal. Y entonces empieza lo que se llama la balcanización de la gente, de cómo ve televisión, de qué tipo de noticias recibe, y que obviamente ya cuando vemos el caso de Facebook, esto se redimensiona porque tú solamente estás en contacto con personas que son en tu grupo y te conectas con medios de información o recibes cualquier tipo de mensaje que tú determinas que quieres hacer. Entonces vivimos en nuestras propias burbujas como tal. Como le he comentado anteriormente, se sabe que más del 80% de las personas que tú te conectas a través de las redes sociales, tú las pudieras ver en persona, porque viven menos de 60 millas de donde tú vives. Entonces lo que estamos hablando es que es una reafirmación de la forma de vida que tú tienes, y entonces esto empieza a generar estas burbujas, empieza a generar estos grupos que refuerzan sus propias visiones y empiezan las radicalizaciones de las visiones sobre lo que está sucediendo en términos generales. Yo creo que esto es importante y entender porque va a tener un impacto enorme en la globalización y cómo se entiende lo que está sucediendo en la misma. Cuando vemos ahora de la televisión, el internet y las redes sociales, aquí se ve claramente cómo va pasando desde lo primero que ocurrió en el internet, que fue en 1994, que fue Navigator, luego Yahoo, que empieza en el mismo año, Explorer, que es del 95 y que todavía continúa, Google, que es del 98, Facebook, que es del 2004, y aquí obviamente hay toda una redimensión ya en el sentido de que ya no es simplemente texto, sino cuando entra tanto Facebook como YouTube, entra una nueva manera que se atrapa mucho de lo que la televisión había hecho, porque ahora va a ser visual también, ¿no? Obviamente Instagram, que es otro tipo de red social,
y TikTok, que ya es la redimensión de lo que nosotros llamamos el mensaje corto y de impacto, y por eso ha sido tan efectivo como tal. Pero si estábamos hablando de headlines, imagínate lo que la gente va a poder conocer en un mensaje tan corto como son los TikTok, o como puede ser el Twitter, que solamente son una limitación de caracteres que te plantea. Entonces, lo que estamos viendo en tendencia es que las personas leen menos, que las personas ven menos videos, que la persona lo que le gusta es una gráfica de un meme, y que lo que la gente, lo que le interesa son emojis, y lo que la gente quiere son videos de mínimo como un minuto y medio, y así van entendiendo. Y tú escuchas a los jóvenes, es que yo lo vi en TikTok y esto es lo que me plantea. Entonces esa realidad se va construyendo desde esa perspectiva limitada, y que choca, como está todo de afuera, choca con otras visiones mucho más profundas, mucho más establecidas, con una autoridad intelectual que está siendo atacada sin duda alguna por esta nueva realidad, en esencia. Obviamente el impacto de las redes sociales en las elecciones ha sido brutal, ¿no? Obviamente vemos el caso de Obama, y cómo impacta enormemente en el 2008 su candidatura, utilizando una campaña extremadamente en redes, cómo esto moviliza como tal. Así que también las redes no necesariamente son un proceso de espectacularización, sino que si se sabe manejar bien, puedes movilizar a ciertos grupos. Y aquí tú ves lo que pasó en el 2012 en la campaña de Obama contra Romney, cómo fue la diferencia en términos de manejo. Y este fue el Twitter que en su momento tuvo mayor vista en la historia, que fue cuando ya Obama termina su último acto de campaña en el 2012 y abraza a su esposa y le dice, ya terminamos. Pase lo que pase, yo no voy a correr a más nada, y esto ya pasó a una nueva etapa de nuestra vida. Entonces esa dimensión de las redes sociales como un vehículo de mandar ideología, pero de mandar información también funciona, no es solamente entretenimiento como tal. Entonces creo que es importante que lo veamos en términos generales. Déjenme entonces detenerme aquí para comenzar un nuevo video para poder explicar cómo el social media y los cambios en la sociedad se van manejando. ¿Está bien?